Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a este otro conversatorio organizado por el programa Ecocampus del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte. Seguimos con este espacio en el cual hablamos alrededor de un evento que se viene presentando desde hace más de una década en el Vía Parque Isla de Salamanca. El día de hoy vamos a hablar de lo que sucede con las comunidades cuando se está presentando algún tipo de evento. Para esto nos acompaña Rocío Guevara, Vanessa Agudelo y Claudia Moya. Ellas son tres expertas en gestión del riesgo y para iniciar les voy a pedir que por favor cada una se presente con la experiencia que tiene para ser parte del conversatorio del día de hoy. Entonces, si quieres, Rocío, empezamos contigo. Vale, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Guevara, de profesión ingeniera ambiental. He trabajado cerca ya de unos 10 años más o menos en gestión de riesgo de desastres, con un énfasis en comunidades. Estoy en el Valle del Cauca, he trabajado en comunidades con el Valle del Cauca, en algunas en Magdalena Medio por algunos u otros proyectos. He trabajado con comunidades indígenas también con este enfoque de gestión de riesgos. Y bueno, estoy aquí para lo que pueda colaborar y servirles con muchísimo gusto. Muchas gracias, Fabiola, y bienvenida. Vamos, Rocío, bienvenida. Vamos ahora con Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Agudelo. De profesión soy administradora ambiental. Estudié una maestría en tecnología ambiental y actualmente estoy haciendo un doctorado en sostenibilidad. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia en gestión del riesgo y cambio climático. He trabajado en Bogotá, en Medellín, en el Valle de Aburrá y actualmente me encuentro en el Valle, en Cali, como consultora regional de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono para suroccidente colombiano. Bueno, bienvenida, Vanessa. Y Gracias. continuamos con Claudia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Moya. Soy profesional en trabajo social. Tengo una especialización en consultoría en familia. Tengo aproximadamente una experiencia de 10 años en el tema de gestión de riesgos. He trabajado en entidades distritales como el IDIGER y actualmente me desempeño como profesional de gestión de riesgos en la alcaldía local de Usaquén, coordinando todo el tema del manejo de las emergencias, todo el tema de capacitación a las comunidades en torno a la gestión de riesgos. Gracias. Bueno, bienvenida, Claudia. Los días pasados que conversaba con ustedes para organizar el conversatorio del día de hoy, Rocío me hacía un comentario, me decía, ¿por qué desastres gestionables? Si los desastres ya han sucedido, entonces estaríamos hablando de algo pasado, debería más bien hablarse de la gestión del riesgo. Entonces yo quería empezar con una pregunta contigo, Rocío, decirte que si estamos en el Vía Parque Isla de Salamanca y se vienen presentando unas quemas desde hace más de una década, ya es un evento que es tan predecible, pero está siendo de origen antrópico, ¿no? Se están generando algunas situaciones allí socioeconómicas y políticas que hacen que cada vez estas quemas se presenten con más frecuencia, a diferencia de que si estamos en una montaña y hay deslizamiento y hay otro tipo de riesgo allí al que está sometido la población. Si aquí en Salamanca tenemos un evento como las quemas, que responde a otras dinámicas, entonces, ¿cómo deberíamos abordarlo? ¿Cuál debería ser la terminología para entender este fenómeno? Vale. Sí, lo que tú dices es cierto. Los incendios forestales son algo que se vuelve muy recurrente en ciertas temporadas del año, nos pasa acá en el Valle del Cauca también. Entonces, justamente el ejercicio se hace previo en una identificación y un reconocimiento de ese territorio, o sea, un conocimiento del riesgo y que pueda llegar a estimarse en unas pérdidas potenciales, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo, hablamos de pérdidas potenciales. Cuando hablamos de desastre, hablamos de unas pérdidas que ya están materializadas.
O sea que cuando ya el desastre está ahí, pues simplemente tú atiendes, resuelves, si hay que conseguir ayuda, se consiguen. Pero el ejercicio está entonces en la prevención, en el hacer desde el territorio con todos los actores, como nos invita la ley 1523, a pensarnos el riesgo como una estrategia de desarrollo de planificación pues del territorio. Entonces hay que verla desde la prevención, es más desde ese punto, desde qué puedo hacer previo, cómo podemos articular, cómo podemos generar alianzas interinstitucionales, comunitarias, sí, que nos lleven también a hacer un poco de control y de tener una visión más amplia de lo que está pasando pues en ese territorio. Vale, Rocío. Y digamos que cuando ya sabemos lo que está sucediendo allí, pero es más por una debilidad de gobernanza, que no se hace una gestión sobre ese territorio, ¿no? Ya hay algo identificado, digamos que, como comentaba en un principio, hay tipos de intereses económicos más que todo, haciendo que se presente este fenómeno. Y cuando hay una debilidad institucional, que digamos que no interesa mucho mirar eso que tú estabas comentando de esas debilidades, ¿qué se debería dar? ¿Cuáles deberían ser los otros organismos para que haya una voz allí y se pueda resaltar lo que está sucediendo cuando desde una institucionalidad superior no se está haciendo? Claro, allí yo recurro mucho a lo que nos dice la ley también en este sentido de que la gestión de riesgo es una responsabilidad de todos, entidades públicas, privadas, comunitarias, todas las organizaciones comunitarias. Allí lo que en algún momento nosotros organizamos acá fue una especie de alianza estratégica, digamos, entre universidades, entre instituciones educativas de un mismo territorio, entre el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres y comunidades ya organizadas. O sea, unir esfuerzos y que de esa forma podamos tocar, digamos, otras puertas que nos puedan, digamos, ya tener en cuenta en espacios de decisión, que nos puedan tener en cuenta en espacios de planificación, en espacios donde el riesgo está allí presente y tenemos que tomar medidas y acciones. Entonces, las alianzas en ese sentido, la organización comunitaria y unirse con otras entidades nos facilita también tener más peso, más fuerza. Y lógicamente es un trabajo que es arduo, ¿no? Que no es tan fácil, que debemos pues empezarlo con mucho, digamos, precaución, con mucha organización, con un liderazgo, y que tenemos que irlo avanzando en la medida que pasa el tiempo y que podamos ir teniendo como ser escuchados y teniendo esa respuesta que siempre estamos buscando. Vale, entonces hay que buscar los mecanismos en los cuales pues se puede generar una voz para darle a conocer a todas las instancias de la sociedad lo que está sucediendo. Entonces quisiera pasar con Claudia. Yo esta semana que hablaba con ella me decía, no puedo hablar en este momento contigo porque voy a salir a atender una emergencia. Digamos que a mí en la gestión del riesgo las personas que más me generan admiración son ustedes porque ustedes están directo allá con las comunidades. Entonces yo quisiera preguntarte, Claudia, y después paso con Vanessa, allí en Salamanca hay una comunidad que se cuida, ¿vale? Que está generando unos cuidados cuando se presentan estos desastres, pero desde fuera, ¿qué cuidados se deberían hacer para pasar a la acción? Ya no solamente para hablar de lo que está sucediendo, sino para comenzar a actuar. Bueno, pues así como tú lo dices, digamos, en el momento en que sucede la emergencia, intervienen varios actores. Entonces, no solamente las personas que se encuentran afectadas por la situación de emergencia, por el evento de emergencia, sino también todas las entidades que participan en el evento como tal. Entonces, como bien lo dice la ley 1523, nosotros tenemos un tema de corresponsabilidad, tanto la comunidad como las entidades en el tema de la atención y en el tema, pues obviamente, de gestión de riesgos. Entonces, lo que podemos hacer en el momento de la atención de la emergencia es precisamente unir esfuerzos como entidades y como comunidad. Como comunidad, digamos, en el tema de la preparación en la comunidad frente a las situaciones de riesgos que se puedan llegar a presentar
pues, en sus contextos. Entonces, es precisamente conociendo de antemano todos los temas relacionados con los escenarios presentes, escenarios de riesgos presentes en su contexto, conociendo todos los factores de riesgos, toda su vulnerabilidad a determinado riesgo que exista en su contexto. Entonces, este tema de la capacitación, de la formación, del conocimiento del riesgo nos va a ayudar a afrontar mucho más sencillo una situación de emergencia. También, pues obviamente nos va a ayudar a afrontar de una manera, si somos, o sea, si conocemos la manera de afrontar un tema de emergencia, ¿sí? En un momento como tal, podemos llegar a ser primeros respondientes. Entonces, no, o sea, no hay situaciones que no se pueden llegar a atender de plano porque pues hay competencias, hay entidades que manejan de determinada manera la emergencia como tal y pues por la experiencia, precisamente por el conocimiento, tienen esa competencia para poderlo atender. Pero las comunidades también desde su conocimiento, desde el conocimiento del contexto, pueden llegar también a atender como primeros respondientes la emergencia como tal. Entonces también es básico el tema del conocimiento del territorio y también pues obviamente de nuestras potencialidades como comunidad para poder llegar y apoyar y atender en determinado momento una situación de emergencia como tal. Gracias, Claudia. Esa es, digamos que tu experiencia en Bogotá. ¿Qué sucede en el Valle, Vanessa? Hola a todos. Pues digamos, de acuerdo a lo que está hablando Claudia, yo quisiera compartirles una experiencia que se tuvo en el Valle de Aburrá, entre la Universidad Pontificia Bolivariana y el área metropolitana. Este es un proceso comunitario de gestión del riesgo que lleva más de 10 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar 4 años con ellos, donde se preparó a la comunidad desde los 3 procesos de la gestión del riesgo, es decir, desde el conocimiento, la reducción y el manejo. Desde el conocimiento, como pueden ver en las imágenes, se trabajaron las caracterizaciones de los escenarios de riesgo, donde la comunidad, digamos que ellos ya conviven con ese riesgo, pero entonces la idea era que empezara a conocer a fondo los escenarios de riesgo que se presentaban en su territorio. Entonces, por ejemplo, las causas, las consecuencias, los actores que están involucrados, cuáles eran las posibles soluciones que se podían presentar tanto desde correctivas como prospectivas. Digamos que la comunidad empezó a hacer salidas de campo con un acompañamiento pues técnico de la universidad, e incluso pues la misma comunidad ya empezó a hablar con lenguajes técnicos y a comunicarse con los, digamos, con las entidades de respuesta, ya sea el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, los bomberos, la Cruz Roja, en términos técnicos, y aportándole también a los procesos del desarrollo de los planes municipales de gestión del riesgo. Digamos, posteriormente la comunidad también hizo un trabajo fuerte en la reducción desde las intervenciones prospectivas, reduciendo vulnerabilidades. Por ejemplo, se empezaron a generar huertas comunitarias que reducían vulnerabilidad económica, se empezaron a hacer siembras en algunas zonas digamos que estaban erosionadas o que generaban, digamos que se generan movimientos en masa, se empezaron a hacer, visibilizar y educar a la comunidad. Entonces, estas visibilizaciones se hicieron, como decir, en los parques municipales. La gente que iba pasando del común se iba enterando de lo que hacían los grupos ambientales voluntarios que vivían en las zonas de riesgo. Posteriormente se trabajó el tema de manejo, como lo hablaba ahorita Claudia. En este caso, se desarrollaron estrategias comunitarias de respuesta a la emergencia, donde la comunidad hacía mapas parlantes, identificaba sus rutas de evacuación, identificaba los puntos más seguros hacia dónde se tenía que dirigir, y digamos que también se hizo un proceso de señalética con la misma comunidad. Se hicieron simulacros interinstitucionales donde se trabajaba el tema de comando de incidentes y la comunidad tenía muy claro cuáles eran las rutas de llamadas que ellos debían realizar,
cómo debían ellos ser los primeros respondientes, hicieron brigadas de comunicación en su mismo pues, barrio o vereda, se hizo también unas brigadas de primeros auxilios donde las personas se capacitaron para atender, digamos, en casos de emergencia. No necesariamente tienen que intervenir al paciente o a la persona que esté, digamos, afectada por el desastre, sino que simplemente con tener muy claro que lo tienen que aislar ya están ayudando bastante. Entonces, pues digamos que esto es lo que les quería compartir. Acá también hay unas ferias, unas imágenes de las ferias municipales donde los niños jugaban, todos los juegos eran con temas de gestión del riesgo y también exponían como los avances que ellos tenían, pues que habían realizado a través de las caracterizaciones y de las medidas de reducción. Muy interesante, Vanessa. Digamos que se utiliza el riesgo de algunas situaciones en las que debe enfrentar una comunidad y se genera todos unos vínculos alrededor, ¿no? Y me llama mucho la atención que tú mencionabas la universidad. Entonces yo quisiera preguntarle a todas, cuando se hacen esos vínculos de la universidad, ¿cuál consideran que es el valor agregado a lo que hacen ustedes como institución gestora de la gestión del riesgo? ¿Y cuáles son como los departamentos, las áreas con las que crean sinergias de las universidades para hacer este tipo de ejercicios? Seguimos contigo, Vanessa. Bueno, en este caso, la facultad que estuvo liderando el proceso es muy sorprendente porque uno pensaría que sería facultad ambiental y no, era la facultad de salud, porque ellos entendían el riesgo como salud pública. Entonces, la gestión del riesgo y la reducción de vulnerabilidades, la Facultad de Salud dijo que ellos querían liderar ese tema con las comunidades y es súper chévere el diálogo entre los profesionales, porque no solamente habían profesionales de la salud, por ejemplo, que apoyaron todo el tema de primeros auxilios, sino profesionales en el área ambiental, muchos profesionales, casi la mitad eran de ciencias sociales, trabajando con las personas, se trabajaba psicología del riesgo, o sea, se trabajaban muchos temas donde también, digamos que proyectos de pregrado podrían aportar al trabajo comunitario y es un diálogo súper bonito porque la comunidad es muy abierta a los estudiantes y a los docentes. Entonces, también se vinculaban los niños en el proceso y con ellos se trabajaban semilleros de gestión del riesgo con otro enfoque, pues, como más hacia los niños y diferentes los grupos de adultos. Sí, yo creo que es una muy buena alianza y que la universidad igual, pues, tiene un respeto también por parte de las entidades públicas y privadas. Entonces, es un buen, digamos, como enlace entre la comunidad y entre las entidades públicas, por ejemplo. Seguimos contigo, Claudia. Nos comentas también esto, esa alianza, esa fortaleza que da una alianza con la universidad y cuáles son las áreas desde la experiencia que has tenido con las que has generado mayor trabajo. Bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido, que yo he tenido como profesional en la alcaldía local, durante 5 años han participado. Primero, pues, digamos, la Escuela de Gestión de Riesgos es una iniciativa de formación de una localidad que se encuentra en Bogotá, que se llama Usaquén. Ha contado, digamos, con la participación no solamente de habitantes de la localidad, sino de habitantes de todo Bogotá, porque, digamos, es una iniciativa que no tienen otras localidades. Entonces, los procesos se han llevado a cabo con la comunidad y, y no solamente participa personas de la comunidad que no tienen un conocimiento técnico, una formación universitaria, sino también participan, pues, obviamente, profesionales. Entonces, esta experiencia, digamos, habla de un tema de construcción de saberes. Por eso ha sido como tan enriquecedora, porque las personas que precisamente que están en la academia o que tienen algún tipo de profesión, como ingenieros ambientales, como ingenieros civiles,
como psicólogos, han participado con su experiencia en tema de gestión de riesgos y en su misma profesión, a la construcción del conocimiento de manera conjunta. Entonces, ha sido también un ejercicio muy bonito porque nos enseñan cosas de su profesión relacionadas con gestión de riesgo, la aportan a la dinámica de la escuela y a su vez, pues obviamente construimos como nuevas dinámicas que generan ese conocimiento en torno a la gestión de riesgo. Entonces, en ese sentido, no he tenido un apoyo directo como tal de las universidades, del colegio, pero sí he contado con profesionales que se encuentran en sus ejercicios académicos y que pues en ese ejercicio académico se encuentra precisamente la oportunidad de participar en la Escuela de Gestión de Riesgos y fortalecer esos espacios comunitarios. Súper. Rocío, ¿quisieras complementar la pregunta? Sí, sé si ahí ven la imagen. Bueno, quiero compartirles un poco cómo nosotros abordábamos la gestión de riesgo de desastres en el Valle del Cauca y en los proyectos que les había comentado inicialmente. Desde una ONG en la que trabajé y con la cual, digamos, me formé y bueno, amplié mucho esta área de experiencia de mi profesión. Nosotros consideramos siempre el ser humano como el centro, ¿cierto? Como el centro de este territorio. Un ser humano aquí que se desarrolla en un entorno con unas dinámicas políticas, institucionales, económicas, productivas, sociales, culturales, ambientales. Y en el caso de comunidades indígenas, como lo vivencié en el último proyecto que estuve, pues hasta espirituales. Entonces, cuando nosotros entramos a un territorio, tenemos que reconocer que hay todas estas dinámicas y que este ser humano que está aquí en el centro se mueve y se desenvuelve en estas dinámicas territoriales, ¿sí? Que está como en una sinergia con todas estas dinámicas. O sea, hay que leerlo como una integralidad. No porque voy a hacer un trabajo ambiental, solamente voy a enfocarme, digamos, que sea en un tema de recurso agua, solo voy a enfocarme en recurso agua y desconozco las otras dinámicas que también se dan en ese territorio. Entonces, al entrar a ese territorio y reconocer esas dinámicas, también tenemos que reconocer que hay una, en el tema de gestión de riesgo o en este enfoque de gestión de riesgo, debemos reconocer cuáles son esos escenarios de riesgo, que ya lo mencionó Claudia también y Vanessa. ¿Cómo identifico amenazas? ¿Cómo reconozco cuáles son las vulnerabilidades o debilidades que tenemos? Que pues pueden ser 10, 20, Wilches enumera cerca de unas 10, 12 vulnerabilidades. Una vez que nosotros reconocemos ese territorio, con ese conocimiento del riesgo, pues implementamos unas medidas de reducción. Esto es como cuando uno va al médico, ¿no? Y entonces uno le dice, bueno, que tengo aquí este dolor. Entonces el médico tiene dos formas y como es ahora, pues digamos en nuestro sistema de salud, te mandan una pastillita para el dolor y vaya para la casa. Lo ideal sería que si tú llegas, este doctor pues de entrada te haga unos análisis, ¿cierto? Te haga unos exámenes de rutina, de sangre, de orina, bueno, qué sé yo. Con lo cual él pueda tener un concepto o un escenario de qué es lo que pasa con tu cuerpo y que te mire como una integralidad también. Cuando ya tiene ese resultado y cuando ya tenemos ese acercamiento al riesgo del territorio, nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos la reducción? ¿Cómo reducimos ese riesgo? Entonces hay medidas que son prospectivas, hay unas que son correctivas y hay otras que son de protección financiera. Cuando nosotros decimos medidas prospectivas, pues hablamos sobre un riesgo que todavía no se ve, pero que lo podemos visualizar, que lo podemos proyectar. Cuando hablamos de correctivas, pues es corregir lo que ya tenemos allí y que hay que resolverlo de manera inmediata. Y también tenemos otra fase, otro proceso, que es el manejo de los desastres. Que esto es como cuando entonces el médico te dice, listo, lo que tienes es una infección, este es el tratamiento, pero resulta que tuviste un colapso y te complicaste, entonces emergencia. Pero cuando ya van a que te atiendan, pues ya saben qué es lo que tienes. Entonces eso mismo pasa a nivel territorial, ¿no? Tú ya conoces el escenario,
sabes que has implementado unas medidas, pero que hay cosas que se van a manifestar y que tú ahorita no puedes controlar, pero que vas a saber cómo manejar porque ya conoces de dónde viene. Cuando ingresamos en un territorio, siempre vamos a empezar por esta fase de acá que son la construcción de bases de confianza. O sea, cómo nosotros llegamos a un territorio y no hacemos intervención, sino que hacemos un acompañamiento. ¿Un acompañamiento de qué? De lo que ya hay en ese territorio, de las capacidades que ya están allí, de las fortalezas que ya están allí vinculadas. Cuando tenemos digamos, esa confianza con ese entorno que conocemos, sabemos cómo se desarrollan esas dinámicas políticas, ambientales, sociales, entonces podemos empezar a hacer una lectura de territorio, una lectura territorial. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y sería una construcción conjunta, como lo decía ahorita la compañera Claudia. Los saberes de afuera con los saberes de adentro. ¿Y cómo hacemos una lectura de ese territorio? Cuando tenemos esa lectura de territorio, identificamos debilidades también y decimos, listo, ¿qué hay que fortalecer? Entonces vamos para este lado de acá y decimos, bueno, vamos a fortalecer el área sociocultural, político-institucional, económico-productiva, con estas y estas pautas. Y cuando estamos ya con una lectura, con un proceso de formación, de enriquecimiento, entonces empezamos a trabajar unos encuentros territoriales. Digo empezamos, pero eso ya se viene haciendo desde el inicio, ¿no? En esos encuentros territoriales es donde juegan todos los actores del territorio también. Por ejemplo, allí se pueden vincular las instituciones educativas, universidades, desde sus saberes, y en estos encuentros, digamos que lo que nosotros planteamos aquí es que se pueda hacer ya gestiones, que podamos empezar a hacer unas gestiones con unos elementos que vienen soportados en una lectura territorial, que vienen soportados en unas capacidades territoriales y que pues tenemos ahora sí, digamos, como un lenguaje para enfocarnos hacia afuera y que seamos escuchados. Entonces, en estos espacios pueden entrar las áreas educativas, también lógicamente en la lectura del territorio, en la formación, o sea, en todo es un modelo que es muy sistémico, ¿sí? Que te vincula desde el principio, que puedes vincular a todos los actores desde el principio y hacer una construcción mucho más fuerte. Esa visión tan amplia para la gestión del riesgo, hay unas palabras que quiero rescatar de lo que decías tú, de lo que comentaba Claudia, y una es la construcción de saberes, ¿no? Cuando estamos hablando de el riesgo, pues no podemos compartimentar las situaciones porque precisamente cuando se generan propuestas de gestión y resultan siendo compartimentadas, solo se van a tratar unos temas que se están viendo allí en el territorio y no se va a abarcar todo y no se va a dar una respuesta compleja o una situación compleja que se está presentando. Entonces, es importante esa construcción de saberes para la lectura del territorio, como bien comentabas, y me gustó mucho cuando hablabas de las bases de confianza, que precisamente es una de las fallas que se presentan allí en Salamanca, que hay una debilidad institucional. Y relacionado con esto de las lecturas del territorio, yo quisiera preguntarle a Vanessa, después de esto venimos con unas preguntas de la audiencia. Quisiera preguntarle a Vanessa, vale, estamos poniendo en el centro a las comunidades, a los humanos, pero cuando hablamos de gestión del riesgo, ¿también estamos teniendo en cuenta valores ecológicos o es una visión antropocéntrica lo que estamos tratando aquí en la gestión del riesgo? Pues yo creo que esta visión antropocéntrica debió haber sido superada pues hace 1000 años. Es increíble que todavía sostengamos esa visión desde, pues digamos, desde el trabajo, desde las entidades públicas y desde la manera en cómo abordamos las problemáticas ambientales. Digamos que hay que tener claro que nosotros como humanos hacemos parte de un sistema, o sea, nosotros no somos el centro de ese sistema. Nosotros sin el agua no somos nada, nosotros sin
no, o sea, sin la naturaleza, nosotros somos naturaleza, entonces no entiendo por qué nos creemos como una cosa separada a nuestro entorno. Y casi que esa es la causa de que tengamos riesgos, de que tengamos escenarios de riesgos, de que no nos podamos adaptar al territorio en el que vivimos porque queremos que el territorio se adapte a nosotros, cuando nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a ese espacio. O sea, queremos que colocar el jarillón para que no se nos inunden las viviendas, y pues hombre, ese espacio es del río, es un espacio donde por más de 100 años el río ha danzado y digamos que tiene unas ciertas dinámicas y unos periodos donde él se toma unas tierras, digamos que inunda, por así decirla, y pues nosotros no deberíamos ubicarnos en esas áreas de inundación del río. O en el caso de los incendios forestales, pues qué pena que usted tenga problemas económicos, pero no los puede resolver acabando todo el bosque. O sea, tiene que inventarse otras maneras o sea, como otras economías solidarias, huertas, o sea, otras salidas para su subsistencia y no estar destrozando la naturaleza. Entonces creo que esa visión sí hay que superarla, o sea, hay que superarla desde todos los espacios, desde la academia, dejárselo muy claro a las comunidades, desde las entidades públicas, desde la normatividad, o sea, eso hay que superarlo ya. ¿Tú quisieras comentar algo, Claudia? Sí, precisamente alimentando un poco también, o uniéndome más bien a lo que dice Vanessa, es verdad, o sea, nosotros como seres humanos estamos como, o bueno, eso es una visión que no sé de cuándo acá comenzamos a explotar el medio ambiente sin pensar que hay un tema, pues una repercusión, consecuencias frente a ese tipo de explotación. Entonces, deben existir economías, o bueno, al menos esa visión de que la economía tome en cuenta antes de que solamente el tema de la producción y el tema como tal de la obtención del recurso, de economías sostenibles, de economías en donde efectivamente si tú vas a aprovechar entre comillas un recurso natural, también entonces puedas recuperar ese recurso y no simplemente es explotarlo y seguir en esta dinámica. Yo creo que la experiencia y el planeta nos está hablando precisamente de esta situación actualmente. Entonces es necesario dejar esa visión antropocéntrica de que nosotros somos los únicos que podemos habitar este planeta y que no podemos coexistir y que no podemos aprovechar los recursos sin llegar a tener este tipo de destrucción en el medio ambiente. Básicamente estamos en un momento crucial. Ya venimos varios años en este sistema en donde hemos decayendo poco a poco por la explotación indiscriminada de los recursos. Entonces es necesario repensarse todo el tema a través de precisamente ese aprovechamiento del medio ambiente, pero que sea un aprovechamiento de manera que no lo perjudiquemos como tal y que nosotros como comunidad sepamos convivir y que sepamos recuperar nuestros recursos para poder pues, continuar con nuestra producción y nuestra subsistencia en un contexto determinado. Gracias, Claudia. Antes de pasar a algunas preguntas que tiene la audiencia, ¿tú quisieras comentar algo, Rocío? Voy a mostrarles esta imagen y es para también acotar un poco lo que dice Vanessa y Claudia, es si el riesgo es una construcción social, quiero mostrarla en esta imagen. Y lo que decía Vanessa, vemos un río. Este río tiene unas dinámicas de expansión y de contracción en ciertas temporadas del año, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el ser humano, cuando por necesidades también, o sea, por unas necesidades que tenemos, nos ubicamos en esas márgenes de protección de este río? Aquí empezamos a hacer la construcción del riesgo, porque el río solo que se inunde, que se expanda, que se contraiga, pues eso es su naturaleza, ¿sí? Es su dinámica. Pero cuando el ser humano entonces se apropia, y esto por eso el riesgo se va de la mano de la planificación territorial,
cuando nos apropiamos o por necesidades, por circunstancias, porque el gobierno no nos apoya, por la razón que tengamos allí, se empieza a hacer esa construcción social del riesgo. ¿Y qué pasa? Vamos a estas casas y resulta que tienen energía. ¿Quién les dio energía? Entonces son las empresas de servicios públicos. O sea que se va institucionalizando el riesgo. Tienen agua. ¿Quién les dio agua? Ah, pues una empresa de servicio público, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ser humano está allí, digo yo, como capaz de tomar estas decisiones, de revertir cosas, de mitigar cosas y de no gestar unas nuevas, ¿sí? Y aquí entonces entran todas estas políticas de planificación también. O sea, ¿cuáles son los permisos de construcción? Si es que hay, o a veces son por invasiones, por necesidades, pero les colocamos energía, tienen internet, tienen agua, tienen todos los servicios y el riesgo se institucionaliza. Entonces el riesgo es una construcción social. Por lo tanto, tenemos que trabajarlo desde ese enfoque, desde todos los sectores y todas las instituciones. Pasar a las preguntas de los asistentes, pero vamos a escuchar a Claudia antes, que quiere comentarnos algo con respecto a esta imagen y lo que acabas de decir, Rocío. Sí, por eso precisamente es tan básico el tema del conocimiento del riesgo en el territorio. Por ejemplo, yo vivo en una localidad, en un sector de la ciudad de Bogotá, en donde se presentan demasiados fenómenos en remoción en masa porque fueron antiguos frentes de explotación minera, de la localidad de Usaquén se llama. Entonces, efectivamente, la gente conoce los antecedentes históricos de cómo fue que precisamente se presentan estos fenómenos de remoción en masa, se presentaron y actualmente el resultado precisamente de esa explotación, pero también lo conocen porque además están siendo afectados. Entonces, no solamente es su tema económico, porque el suelo donde están habitando pues pierde valor económico, pero adicional porque también tienen una serie de fallas estructurales en las viviendas en las cuales están habitando actualmente. Pero entonces, a ver, después llega, digamos, empresas o llegan privados que quieren hacer una intervención en esos predios que son determinados como zonas de alto riesgo. Entonces, aquí es donde obviamente la institucionalidad tiene que tener un tema de control urbanístico en esas zonas, pero así es si la gente conoce los antecedentes y sabe por qué definitivamente no se puede construir en esa zona y hace además como sujetos de derechos valer este conocimiento y su derecho a vivir de una manera digna, de una manera efectivamente que no se encuentran afectados por temas de riesgo como tal, sino que al contrario, el Estado garantice que pueden habitar en estas zonas, así sea por mediante algún tipo de intervención proyectiva. Entonces, efectivamente, con ese conocimiento pueden exigir a la institucionalidad que no realicen ningún tipo de obra, ya sea un tema urbanístico, ya sea cualquier otra cuestión privada que llegue a intervenir de manera significativa ese territorio. Entonces ahí también es donde nosotros como profesionales, las personas que conocemos y las personas que estamos metidas en este tema, podemos fortalecer las comunidades en los procesos de información y de conocimiento del riesgo como tal del contexto. Entonces es importante, sobre todo, que las personas conozcan todos los antecedentes, la historia de su territorio, para así poder también exigir a la institucionalidad que sean respetados en sus derechos. Gracias, Claudia. Digamos que cuando hablamos de lo que se viene presentando en el Vía Parque Isla de Salamanca desde hace más de una década, hablamos, se comienza a escuchar lo que está sucediendo aquí en Barranquilla, además se comienza a oler porque el humo invade todo el espacio y comienzan a salir noticias, pero a veces pensamos que solamente afecta a Barranquilla y a Soledad. Resulta que las últimas quemas que fue en el sector de Albercas, pues toda la comunidad de Palermo también, ya allí en el Vía Parque Isla de Salamanca estaba llena de humo, y cuando no llega humo allá, por lo menos cuando se hacen quemas, llega la ENEA, que la ENEA ayuda a que se propaguen estos incendios, y lo que va a llegar allí a estos espacios es el material particulado, todo ese hollín, que en este momento no se reportan afecciones respiratorias, pero seguramente lo hay. Entonces, se menciona este espacio
pero también hay una afectación que todavía no está siendo tan visibilizada en la comunidad que habita el parque. Vamos a pasar entonces a una pregunta ahora que hace la profesora Juanita Aldana del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte. Vemos la pregunta que nos dice, y pues esta pregunta es para las personas que están ubicadas allí. A partir de la experiencia del Valle de Aburrá, de trabajar con las comunidades el tema de riesgo, ¿qué desafíos hay cuando la comunidad incluye una gran diversidad de grupos humanos, como es el caso del Vía Parque Isla de Salamanca, con todos los ciudadanos que están en este otro lado del río Magdalena, que somos los barranquilleros y los habitantes de Soledad? Entonces, quienes han trabajado allí en el Valle de Aburrá. Vanessa, creo que estás en mute. Ah, sí, qué pena. La pregunta es cómo trabajar con tantas personas. ¿Es eso? Sí, a partir de la experiencia que hay allí, ¿qué desafíos hay cuando la comunidad incluye un gran grupo? Porque no solamente es lo que está sucediendo en el Vía Parque Isla de Salamanca, que es en el departamento del Magdalena, nos separa solamente el río, y en este lado ya estamos en el Atlántico y está Barranquilla, ¿no? Es un grupo más heterogéneo, digamos, que departamentalmente, es decir, la gestión del riesgo no es algo puntual, sino que afecta a un área más grande del territorio, y pues hay una experiencia allí en el Valle de Aburrá, nos dice Juanita, relacionada con esto. Entonces creo que pues mira contigo, que Vanessa, y con Rocío. Ok, en el Valle de Aburrá también, pues digamos que se trabajaron 10 municipios. Eso es, digamos que bastante amplio. Lo que se hace es trabajar por grupos. Entonces, si tú tienes una comunidad muy grande, se dividen como grupos focales y con ellos se empieza a trabajar. Cada grupo era de aproximadamente, eran 45 grupos y cada grupo tenía entre 50 y 60 personas, o sea que eran muchas, pues digamos que son muchas las personas que están involucradas en este proceso. No es complicado si digamos, si está bien organizado, si se tiene muy claro hacia qué tipos de personas, cuando hablan heterogéneas, me imagino que son comunidades afroindígenas, ¿sí? Campesinos. Entonces, pues, digamos que el trabajo sería más desde grupos focales. Sí, porque hay afectaciones directas, que son las personas que están en el parque, ¿no? Que están al lado del punto donde se está gestionando el riesgo, y otras indirectas, que son espacios más alejados a donde también hay un impacto que genera ese riesgo. Entonces tú dices, hay que trabajar con grupos focales, debería trabajarse diferente lo que sucede allí en Vía Parque y lo que sucede aquí en Barranquilla. Sí, igualmente digamos que todos deben trabajar un tema de conocimiento, porque en últimas, digamos que a través de ese conocimiento es que se puede hacer presión también y se pueden generar soluciones locales. Entonces, digamos que sí sería un tema de grupos focales y con, claro, diferentes afectaciones. Unos tendrían un enfoque más desde el tema de salud, me imagino, que son los que se afectan indirectamente, y los que se afectan directamente, pues también alternativas de desarrollo para ellos, porque ellos deben ser los que están impactando. Es que no conozco bien la situación. Tengo entendido de que es la misma comunidad la que afecta o genera los incendios forestales. Entonces, digamos que con ellos sería otra manera de trabajar. Mira que estamos hablando de comunidades, y lo que más hubiéramos querido es que aquí hubiera una persona de la comunidad. Hicimos la gestión, pero la conexión no era fácil para ellos, que lográramos conexión a esta hora, pero sí hablamos con las comunidades, ¿no? Entonces, ellos nos decían, cuando hay un incendio, somos los primeros que salimos a apagarlos, pero no debería ser así, porque la comunidad no debe estar frente al riesgo y estar gestionando directamente. Sin embargo, ellos son unos expertos, se han convertido en expertos en hacerlos, porque cuando se solicita la Bambi para que apague el incendio, hay que pasar como 10 instancias antes de que días después diga que sí, cuando ya pues el incendio avanzado. Y en un caso sí se presentan un esquema, ¿sí? Y para que salgan animales y después comercializar estos animales, pero como hemos hablado en otros conversatorios,
hay unas, de trasfondo hay unas situaciones socioeconómicas y políticas. Se quiere que parte del parque sea un puerto carbonífero, entonces por eso no interesa, y la debilidad, la debilidad de gobernanza no interesa que pues haya una gestión sobre el parque, y esa es una de las razones de estar haciendo estos conversatorios, para dar voz y para decir, es un espacio de una gran importancia social, pero también ecológica. Esto hace parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es un lugar que presta muchos servicios, no solamente a nivel local, sino a nivel Colombia. Y Rocío, siguiendo con esto de la pregunta que hacía Juanita del Valle de Aburrá, ¿quisieras comentarnos algo más? Bueno, sí, allí como ya lo habíamos mencionado, si es mucha población, es mucho el territorio que abarcamos, siempre vamos a hacer grupos de trabajo, reconociendo las costumbres, la cultura de cada uno de esos grupos, pero también hay que ver algo, y es que lo implementamos un poco acá en el Valle. Teníamos un grupo base de líderes, ¿sí? Pero ese grupo base de líderes es que fue un proceso casi de 7 años, o sea, ese grupo base de líderes empezó después a hacer una difusión hacia afuera de sus comunidades, donde cada uno, digamos, cada uno representaba una junta de acción comunal, entonces de una vereda, de otra, de 7 veredas, y cada uno empezó a hacer su trabajo en su vereda. Y ese acompañamiento también se hace desde un programa de gestión de riesgos comunitario, como lo llamábamos en ese tiempo acá. Entonces, estos líderes también hacen multiplicación, ¿sí? En la medida que se hace esa multiplicación, pues ya son más personitas conectadas, centradas, haciendo la lectura territorial en conjunto desde cada vereda, porque ese era un trabajo. El líder estaba con nosotros, pero después hacía un recorrido en su territorio con sus comunidades y acompañado por nosotros para construir una lectura territorial de cada zona. Cuando ya están todas esas zonas, entonces tiene que haber un espacio también de retroalimentación de todos esos grupos que ya teníamos. Entonces ese espacio de retroalimentación también tiene que ir enfocado hacia una mirada integral del territorio. Entonces decir, sí, esta situación nos está afectando a todos, somos 10 municipios, 50 veredas, entonces con la lectura que cada uno tiene vamos a hacer una estrategia puntual, y con esa vamos a hacer, digamos, unos diálogos territoriales hacia afuera. Eso quería como aportarlo respecto a eso. Vale, veo entre las dos, digamos que una similitud en respuesta. Hay que trabajar con grupos focales, pero con lectura de territorio, ¿no? Pensar local y actual, global. Vamos a pasar a una pregunta de Erika Acosta, que es estudiante de la maestría en Ciencias Naturales de la Universidad del Norte, que nos dice: ¿cómo articular los diversos actores para crear estrategias de gestión del riesgo para fortalecer la resiliencia local? Sabemos que esto es un trabajo de todos, pero entonces, ¿cómo crear esas estrategias para que todos tengamos una visión compartida? Y yo creo que iniciamos todos y empezamos por, como los veo aquí organizados, empezamos por Claudia. Bueno, básicamente, yo creo que muchos de nosotros desconocemos muchas veces los procesos históricos que se han desarrollado en interior de las comunidades. Yo creo que es importante empezar desde allí. Yo creo que es importante empezar desde, o sea, los abuelos del territorio conocen la historia de cómo ha sido precisamente la situación en el territorio, cómo ha afectado determinada temática, determinado riesgo en ese territorio. Entonces es tomar precisamente todo ese bagaje histórico, tomarlo en cuenta para también las actuaciones que se vayan a desarrollar en determinado momento. Pero sobre todo es el tema de la organización como tal de la comunidad. Entonces, es tomar en cuenta la historia que existe, los antecedentes que existen, y es que la gente precisamente tenga ese conocimiento, esa información, y organizarnos como comunidad para poder llegar a intervenir de alguna manera. O sea, yo insisto en este tema de la participación de la comunidad porque es muy importante. Hay un tema de institucionalidad, hay un tema que uno, pues precisamente como comunidad debe exigirle a la institución porque debe cumplir con sus funciones,
pero hay un tema de organización, de conocimiento, hay un tema de atención que la comunidad puede comenzar o que debe, digamos, realizar. Este empoderamiento, este fortalecimiento de la comunidad es muy importante en torno a la gestión de riesgos, porque no solamente pues, nos va a ayudar con un tema como lo que lo estabas mostrando ahorita, que atender la emergencia. Sí, no, es un tema precisamente de prepararnos para y buscar qué alternativas, no solamente para atender la emergencia como tal, sino precisamente para fortalecernos como comunidad y poder mitigar más bien que se presente ese tema de la emergencia. Eso en el sentido de la prevención como tal. Vale. Rocío, contigo, por favor. Vale, entonces lo que hace la pregunta a la chica, ¿cómo lograr que estas instituciones se conecten? Por ejemplo, una entidad privada que desarrolla una actividad económica en el territorio no puede desconocer que está en un territorio donde hay unas dinámicas ambientales, sociales, económicas, productivas que en algún momento les puede afectar la continuidad de su negocio. De esa manera yo puedo entrarle y decirle, mire, señora empresa, no sé, de caficultores, por decir, resulta que usted tiene su empresa aquí, pero este territorio tiene estas dinámicas, tiene estos escenarios de riesgo. Si este riesgo se materializa en un desastre, usted también se va a ver afectado. Por eso es importante que la gestión la hagamos en conjunto, porque si no su continuidad del negocio se va a afectar. ¿Qué pasa si todos sus trabajadores son los que viven a las orillas del río, se inundó, se desbordó y entonces no tiene cómo producir, no tiene cómo trabajar? O sea, hay que jugar ahí con la continuidad del negocio de las entidades y hacerles ver su responsabilidad también dentro de ese territorio, porque no son una nave espacial que cayó allí al territorio, hay un contexto que tienen que reconocer. Esa es la manera también de llegarle a cada entidad, pensar muy bien previamente, bueno, ¿qué hace esta entidad en el territorio? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Y cómo le muestro la lectura de lo que podría pasar? Gracias. Vamos con Vani y después con Claudia. Bueno, cuando hablamos de resiliencia estaríamos hablando de diferentes variables a tener en cuenta para que esta comunidad, digamos, sea resiliente. Por una parte estarían las redes sociales que tiene la misma comunidad, sus organizaciones, sus imaginarios, sus ideologías, su historia, como dice Claudia. Y esto, digamos, articulado a un espacio biofísico que presta unos servicios ecosistémicos, que cuenta con unos límites, digamos, al desarrollo, cuenta con unos límites de oferta, ya sea de caudales o ya sea de, digamos, producción de alimentos. Entonces aquí ya estaríamos entrando también con un tema económico, donde podríamos identificar cuáles son las demandas que tiene esta comunidad en términos de servicios públicos, en términos de, pues de alimentos, digamos, cuáles son las principales actividades económicas que desarrolla esa comunidad para subsistir, los insumos que utiliza, de dónde provienen. O sea, eso es un enlace de diferentes flujos. También, digamos, las instituciones, qué tanta gobernanza tienen en este territorio. Entonces, si son reconocidas o no, si ellos realmente cumplen con sus funciones, con las competencias que tienen o no, qué comunicación tienen, digamos, qué medios de comunicación tienen para poder haber un diálogo entre las comunidades, entre el sector privado, entre las instituciones públicas. Y por otro lado también, digamos, estarían las tecnologías que se utilizan, digamos, en esta comunidad. Entonces, si ellos cuentan pues, con servicios de acueducto, con la energía, con qué infraestructura cuentan también, digamos, si tienen buenas vías o no. O sea, todo eso hace parte de la resiliencia de esta misma comunidad. Entonces, la gestión del riesgo es compleja. O sea, no es una cosa que, ay, ya tenemos aquí la solución y está aquí puntual. No, es que es todo un sistema y todo un modelo de desarrollo que nos ha llevado a tener estas dificultades. Vale, nos quedan 5 minutos y voy a decir algo y el reto es
en un minuto poder dar como el cierre. Me queda clarísimo que lo primero es generar conocimiento. Desconocemos lo que está sucediendo en los territorios, desconocemos en Barranquilla que se está quemando un parque importantísimo, una zona ecológica importantísima donde ocurren unas dinámicas sociales muy valiosas y que se debe, como decía Rocío, visibilizar. O sea, que se va a construir un puerto carbonífero no debería ser algo secreto, sino debería ser de conocimiento de todo el mundo, porque en la medida en que se visibiliza y que aumenta el conocimiento, pues vamos a tener más herramientas para opinar, para protestar, para organizarnos, como estamos haciendo con los conversatorios, para dar un contra a todas estas cosas que llamamos desarrollismo. Y lo que ustedes están comentando es muy interesante, pero cuando yo hablaba con las comunidades, algunos no querían hablar porque hace la charla pasada nos hablaban de que hay presencia de paramilitares en la zona. Entonces, muy cortito, porque nos quedan ahora 4 segundos, ¿cómo gestionar el riesgo cuando la casuística que se presenta es una tan representativa de Colombia como es un conflicto armado como el que tenemos? Si quieres, iniciamos contigo, Rocío. Bueno, esa es la pregunta maestra. Allí yo vuelvo al modelo y es a trabajar desde las bases de confianza y desde ir entrando a un territorio con unas dinámicas que tenemos que ir afrontando en la medida que estamos dentro. Si no estamos dentro, pues es muy difícil que las afrontemos. Lo trabajamos con comunidades indígenas así, nosotros prácticamente nos internamos allá con las comunidades para conocer todas las dinámicas políticas, sociales, ambientales, culturales, espirituales también, y de esa manera ir tejiendo con ellos un camino, porque no podemos llegar con un camino para decir esto es y así se hace, porque eso sería intervenir. Más vale es acompañar, como te decía, entonces uno tiene que entrarse y estar allá. Las bases de confianza se hacen estando allí en el contexto, compartiendo todos esos espacios políticos de sus reuniones, de sus espacios culturales, y construyendo entre todos esa ruta de trabajo. Es lo que yo veo así ya de entrada. Gracias, Rocío. Claudia. Bueno, es muy importante apersonarse y apersonarse del territorio. No es solamente habitar el territorio y ya. O sea, conocer las potencialidades del territorio, conocer, ya sea por un mapeo de riesgos, o sea, todo el tema de lo que hablaba Vanessa, un tema de qué potencialidades hay, qué falencias hay. Y es un poco complicado con el tema de los actores armados, pero ellos también hacen parte del territorio. Entonces, como lo dice Rocío, es importante involucrarlos en el proceso. O sea, la comunidad tiene que seguir trabajando y tiene que seguir funcionando. Es complicado cuando identifican a alguien y dicen, doña Pepita Pérez es la que está armando acá el problema, pero es diferente cuando todos como comunidad nos unimos y primero construimos un tema de conocimiento del riesgo de nuestro territorio, de las potencialidades que existen, pero adicional involucramos a todas las personas que habitan el territorio. Es muy difícil que ya señalen una sola persona porque ya es la comunidad como tal que está trabajando. Entonces creo que la clave también es unirse para comenzar a trabajar. Listo, Vanessa, 20 segundos. Bueno, muy en la línea que dice Claudia, yo creo que se debe entender desde la centralidad que el desarrollo no puede ser impuesto. O sea, las comunidades deben autogestionar su desarrollo y deben tener autonomía para decidir ellos hacia dónde quieren dirigirse, cómo se ven en un futuro, cómo se proyectan, y no debe ser una imposición de un megaproyecto o de una multinacional que quiera, digamos, como por así decirlo, apoderarse de ese territorio. Entonces, para eso es muy importante todo lo que vienen hablando Claudia y Rocío, de empoderar a las comunidades, y sí, que entonces digamos, la mano armada pues se una entonces pues si ellos pertenecen a ese territorio, pues que se unan a la visión del territorio. Bueno, muchas gracias. El mensaje es generar conocimiento a toda la comunidad, directa e indirectamente, y reconocimiento de la comunidad que habita el Vía Parque Isla de Salamanca. Muchas gracias a todos. No es baladí que seamos solo mujeres, habría que hablar de gestión de riesgo con perspectiva de
con enfoque de género. Muchas gracias por su participación y nos vemos en 8 días con otra emisión de los conversatorios de Salamanca. Muchas gracias a todas. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego, chao.